Sara Morales Fuentes é a nosa convidada, licenciada en xornalismo pola Complutense, especializada no ámbito musical. Ela, igual que a min, igual que Nieves, igual que María Hermida, igual que Fátima Frieiro, igual que tantas compañeiras, comezou en Madrid no xornalismo local, pero pouco a pouco foi entrando nesa especialización que é o xornalismo musical, así que temos moitas ganas de escoitar a directora da revista FM, que é Sara Morales. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo Diana, Susana, por invitarme, porque creeros que en mis 43 años de vida y 21 de carrera no he tenido nunca tanta fémina al otro lado. Nunca. Vengo de un mundo muy masculino, muy endogámico además, que se protegen mucho entre ellos, no especialmente agresivo, tampoco tienen por qué serlo, pero en el que las poquitas mujeres que estamos muy solas. Buscan también la competitividad entre nosotras y que encontremos los puntos débiles para, si eres tú, la otra que pinta. Siempre estamos así. Somos 4 y 4 que lo estamos pasando regular. El rock and roll, bueno, voy a contextualizar primero la cultura. La cultura tenemos que tener claro, yo lo tengo claro, me ha costado mucho asumirlo, pero es una verdad. Es un extra en la vida de cualquier persona, en la sociedad. No es un bien de primera necesidad. No es comer, no es vestir, no es el transporte y la vivienda. Partiendo de ahí, entendiéndolo como un extra y como algo que no es necesario en primera instancia, siempre vamos a la cola a nivel institucional y de subvenciones de todo lo demás. Y es lógico, no necesitamos la música para vivir, ni el cine, aunque nos hace felices, pero no lo necesitamos en primera instancia. Bajamos otro escalafón. Dentro de la cultura, la música. El cine, afortunadamente, me encanta el cine y tengo grandes compañeros en el periodismo cinematográfico. Se lleva muchas subvenciones de la cultura. Cuando se hacen las partidas hay que dividir pues, arte, pintura, escultura, hay poquita, música, cine. Música y fotografía somos los últimos siempre, siempre. Bueno, pues hemos pasado de la cultura a la música y dentro de la música al rock. O sea, es ya lo más soterrado, suburbano, underground, alternativo, bueno, todo, o sea, ya estrujamos todo. Es complicado. La situación del periodismo musical ahora mismo y sobre todo el que pasa más allá del mainstream y de bueno, pues de lo que se escucha en la radiofórmula, de las grandes cadenas de radio y televisión, no, porque no hay música en televisión, es una gran desgracia, no contamos con ese medio. Pero, claro, se nos queda una labor muy amplia y muy grande para cubrir una necesidad que, vale, que no es de primera necesidad, pero sí es de bienestar, que es la cultura, que es el arte. El arte nos alimenta casi tanto como una paella, ¿no? Es importante atender esa demanda y es a lo que nos dedicamos nosotros. Es verdad que el mundo del que yo vengo es un mundo caótico, muy loco, muy solitario para las mujeres, es fascinante, es maravilloso, porque claro, estás uniendo tus dos grandes pasiones, ¿no? En mi caso es escribir y la música, el rock. Entonces, bueno, pues entendiendo el rock en su definición básica como un género duro, aunque solo sea por su musicalidad y su sonoridad, es que es real, es que es un género pues, con mucha impronta, con energía, vigoroso, efervescente, que sube, que baja, que impulsa, es nervioso. Bueno, pues por eso mismo se ha constituido como un género masculino. Y lo que nos encontramos al otro lado es que el rock es solo para tíos. ¿Por qué? Nos hemos cansado ya de reivindicar que las mujeres no nos tiene por qué gustar siempre el pop, el folk, los cantautores, la copla, que también, ¿por qué no? Pero ¿y por qué el rock no? Y todos sus subgéneros, ¿por qué el punky no? ¿Por qué el metal no? ¿Por qué el heavy no? Bueno, pues las mujeres, el rock no tiene géneros, no tiene condición sexual. Partiendo de ahí, vamos a poner un temazo.
poner entero. Ese grito femenino. Bueno, como no nos podemos enredar mucho, yo la dejaría entera, pero no puede ser. Luego hablaremos de Wendy James, la cantante de Transmission Bump. Esta canción se llama Baby I Don't Care, significa no me importa cariño, no me importa chaval. Bueno, el primer grito de guerra en los primeros 90, finales de los 80 y primeros 90, de una mujer al frente de una banda de rock, Wendy James, Transmission Bump. Bueno, llegaremos a Wendy. Dentro de este mundo nuestro, es una putada, pero es así. Estos son los porcentajes. Lo leo por si no se llega desde el fondo. Género musical predominantemente masculino, lo que veníamos hablando. Artistas rockeras, ya sea solistas o al frente de bandas o la banda integrada totalmente por mujeres, es un 30% de presencia femenina frente a un 70% que sigue siendo la presencia masculina. Mujeres especializadas en el rock, bueno, eso ya. Si a ellas les costó ponerse las medias de rejilla, coger la guitarra y subirse ahí a dar 4 voces este alarido, imaginaros a las que venimos detrás contando todo eso, menos todavía, un 27,3%. Y la participación de músicas, y pongo músicas con toda la intención porque también nos ha costado muchísimo definir a la mujer música como música, porque la propia música es música femenina. Y nos hemos tenido que conformar siempre con la músico. Pues no, la música. Participación de músicas, solistas o con bandas en festivales. Esto es muy importante y esto es una labor que hacéis vosotros desde Igualdad, muy importante. Y quería destacarlo y daros las gracias porque en el apartado de festivales, hasta hace 5 años había una presencia femenina, bueno, pues con estos porcentajes os podéis imaginar el cartel de un festival formado casi todo por hombres, por grupos masculinos. Pero claro, y los grupos femeninos existen, son una minoría, pero ahí están también. Hasta que llegó el área de igualdad de determinadas instituciones y puso como cláusula a todos los festivales de música, por lo menos que yo tenga conocimiento, los que ocurren en Madrid, una cláusula en la que se obligue a buscar la paridad. Si hay, entendiendo que va a haber menos, porque existen menos grupos de música femeninos, vamos a intentar por lo menos que este cartel esté conformado por X número masculino y X número femenino. Siempre vamos a estar en minoría, porque somos menos en este mundo nuestro, pero se ha encontrado y se ha conseguido, y gracias a eso se ha conseguido estar al 25-30%. O sea, son unos índices, como decíamos antes, de mierda, pero son un éxito, porque es que veníamos de cero. Veníamos absolutamente de cero. A ellas les costó muchísimo, a las mujeres rockeras, y no hace falta que nos vayamos muy lejos, podemos hablar, bueno, voy a ir poniendo ya las fotos. Bueno, nos vamos a ir más cerca. Nat Simmons es una rockera que tenemos ahora mismo en España, importantísima, porque ha vuelto a reivindicar el papel de la mujer, se ha quitado clichés de encima, se ha quitado estereotipos de encima y ha encontrado su sitio. Pero no hace mucho tuve la ocasión de hablar con Nat Simmons, estamos todo el día con entrevistas, claro, yo si encima al otro lado tengo a mujeres, me vuelvo loca. Y bueno, pues os he traído algunos titulares de lo que hace, nada, 3 meses escasos de esta entrevista. Aún tenemos que seguir, tiene 30 años, está en la treintena, 32, 33. Aún tenemos que seguir aguantando la condescendencia y el paternalismo de una sociedad a la que le gusta infantilizarnos, invisibilizarnos y no darnos el valor que merecemos. Otro titular. Aurora, y ahora os cuento quién es Aurora, me mostró un espejo donde fijarme y me hizo ver que siendo tía también se podía triunfar en el rock and roll. ¿Quién es Aurora? Aurora es Aurora Beltrán, no sé si os acordáis del grupo Taures Zurdos. Esta fue la primera rockera española, porque Luz Casal no es rockera, nos encanta, o sea, Luz Casal es la leche, porque Luz Casal ha hecho también una batalla individual abanderando el papel de la mujer en la música, pero en el rock, Aurora Beltrán fue la primera. En esa misma entrevista, Nat Simmons
yo entrevisté a Aurora Beltrán. ¿Por qué resulta que las dos se han unido ahora mismo, en este presente inmediato, están haciendo una gira conjunta, salvando la brecha generacional, la brecha de edad, la brecha sexual, todas las brechas? Y se ha unido la primera rockera nuestra con una de las últimas, Nat Simmons, a hacer una gira conjunta. Entonces la entrevista era, por favor, qué maravilla de proyecto habéis hecho, ¿no? Contadme. Eso contó Nat Simmons, Aurora. Siento mucho orgullo cuando hay otras mujeres que hacen rock. Es muy difícil hacerte sitio y lo tienes que hacer muy bien para que te respeten y que te dejen tu sitio. Que tengamos que estar constantemente recordando lo válidas que somos cuando hemos demostrado en todos los ámbitos que somos magníficas o mejores, es agotador. Y es que la guerra en el rock and roll de las mujeres es que no para, es constante, es constante. Aquí están juntas las dos generaciones de rockeras. Aurora pues ya tiene sus años también, pero sigue teniendo la misma energía de siempre. Y es la madrina de todas las nuevas generaciones del rock. Otra grande, Ana Curra. Ana Curra, no sé si la ubicáis, es la compañera de Alaska en Los Pegamoides, es la versión oscura de todo el pop colorista de Alaska. Cuando se separan los Pegamoides se dividen en dos, Alaska y Dinarama, y Parálisis Permanente, que es la facción oscura. Ha sido nuestro punk más gótico. El gótico también existe y es importante, y a las mujeres también nos gusta. Y hay grandes mujeres haciendo gótico y punky oscuro. Ana Curra es una de ellas, tuve la ocasión de conocerla muy de cerca. Hicimos un libro juntas sobre su biografía, que es inmensa. Y bueno, Curra era recurrente, hablábamos del pasado, del presente, del futuro, de todo. Ella es profesora del Conservatorio del Escorial, de piano. Así, tal cual, así como la veis, se planta, mira, con el piano ahí. Claro, yo le decía, pero ¿y qué dirán? O sea, ¿qué dicen tus alumnos cuando te ven entrar? Nada, ya se acostumbran, tal. Una reina, porque es que ha conseguido quitar también de encima el cliché de la estética. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Recatadas, el pop, Alejandro Sanz. Bueno, no tiene por qué. Esto también vale y también somos nosotros, con respeto a Alejandro Sanz. Por favor. Bueno, Ana Curra no se cansó de repetirme, era recurrente, ya os digo, cada 2 por 3. Madre mía, cuando íbamos a Alaska y yo con los Pegamoides, los otros Pegamoides eran Nacho Canut, Carlos Berlanga y Eduardo Benavente. En ese año 82, 83, por los pueblos de España, de repente empiezan las giras del pop, del rock, los ayuntamientos empiezan a apostar por los grupos para que vayan gratis. Error, ahí es cuando empieza la cultura a entenderse como gratuita y no debe ser así jamás. Hay mucha gente que vivimos de la cultura, empezando por los artistas, que junto con los periodistas somos los que menos percibimos del pastel. Ojo, no me voy a meter en el tema del streaming y de las regalías y todo esto porque ese sería para otro foro. Pero bueno, Curra no se cansaba de repetirme que en los comentarios diarios, cada vez que había un concierto, a Alaska y a ella eran putas y brujas, los gritos que se oían desde abajo. Estamos hablando de la España profunda, de acuerdo. Estamos hablando de los años 80, de acuerdo. Pero creeros que a día de hoy, Curra, con esta estética, sigue recibiendo esas miradas y el de bruja no tanto, pero el de puta sí que lo recibe. Eso está ocurriendo hoy. Ocurre porque además ocurre en un contexto en el que difícilmente podemos estar otra ahí para ayudar o para hacer fuerza. Nos pilla solas muchas veces. Yo este discurso lo he soltado delante, pues igual que vosotras, pues todo tíos, pues les parecerá estupendo. O no tengo el placer. Bueno, hay una militancia brutal en los grupos de chavalitas jóvenes, con una ilusión, con una vocación, con un saber hacer, con unas ganas súper combativas, con unas ganas de volverlo todo del revés, que han bebido de todas las anteriores. Uno de ellos las odio. Estas chicas hablan de meritocracia, hablan de desigualdad social, de precariedad laboral. Les está tocando no solo la guerra feminista, la batalla feminista en el rock and roll, sino que encima les está tocando toda la precariedad laboral porque ellas no pueden dedicarse a la música. Además de tocar, ellas tienen sus curros y están viviendo en sus respectivos trabajos pues todo lo que está ocurriendo, ¿no? Las odio, bueno, canciones como Lo quiero todo o Autoexplotación lo dicen mucho. Otro ejemplo son Repion,
Estas no son tan rockeras, tan punkis, pero sí hacen un pop indie muy importante. Y estas chicas han puesto sobre la mesa que se vuelva a premiar a las mujeres. Porque estamos hablando de dar conciertos, de editar un disco, de que las entrevistas, oye, sigamos entrevistando a las mujeres rockeras, a mujeres músicas. Estas chicas han conseguido que se vuelva a abrir la veda a los premios. Claro, es que yo vengo a hablaros, igual alguna me miréis con cara diciendo, vamos a ver, pues si está Aitana, si está Rosalía, ya, pero es que yo no vengo de ese mundo, insisto, vengo del otro, del que somos 5 revistas de música. Rolling Stone, por desgracia, ya no existe en España. Estamos Mondo Sonoro, imagino que algunas os sonarán, Mondo Sonoro, Ruta 66, Genesis Pop, FM, que es la mía, y no recuerdo, Rock Deluxe. De las 5 revistas cabeceras que os he dicho especializadas en música, este tipo de música, la única directora femenina soy yo, el resto son todo hombres. Ni os cuento, por supuesto, me acuerdo Nieves, lo que comentas y lo que comentó ayer Rebeca, esas reuniones en las discográficas, con el jefazo de Warner, con el jefazo de Sony. Son todos además, ¡guau! Pues es que eso es diario, constante. Estamos muy solas, pero bueno, oye, ahí dejamos nuestra voz también. Repion han conseguido abrir la veda a los premios. Vuelve a ser premiada la música en femenino, vuelve a ser premiado el rock en femenino y estas chicas este año concretamente, el 25 que acabamos de dejar, se han llevado mogollón de premios. Wendy James, esta historia es muy importante. Os cuento todo esto porque todo esto va abriendo melones. Esta es el grupo, la chica que ha sonado cuando empezaba la charla. Fijaros, una tía rubia al frente de una banda de tíos. La voz es ella. Triunfa, claro, una estética potente. Ella además le saca partido, ellos casi como una boy band, uniformados. A raíz de esta chica y de grupos parecidos a estos como Transvision Bam, yo no sé si os acordáis de los Cardigans, My Favorite Game, aquella canción, grupos como las Breeders también, que eran tíos y 2 tías, grupos como Hole, la viuda de Kurt Cobain de Nirvana, que de repente ella monta su grupo, todas rubias. A este género no se le empezó a llamar, se le dejó de llamar rock para llamarle blondie pop, la rubia pop. Claro, o sea, es que oye, se instauró como un género musical. A día de hoy hay libros de blondie pop. En Spotify hay un género que es blondie pop. Entonces, ¿qué te encuentras? Los grupos de rock de chicas rubitas al frente de una banda de tíos. O sea, se instauró como un género, pues hombre, pues degradante. Pero ¿qué ocurre? Que es que hace poquito también, este mes, en la misma Ruta 66, que tengo el honor de colaborar también de vez en cuando, me topo con Wendy y la pregunto, porque bueno, Transvision Band después de 30 años han vuelto, he de decir. Y la digo yo, imagino que las cosas para las mujeres en el rock de entonces estarían todavía más difíciles que ahora, porque bueno, por lo menos nos hemos ido abriendo camino. Y me dice ella, lo veo en un contexto mucho más amplio, Sara, analizando retrospectivamente todo. En aquella época estaba en una pandilla de chicos, y todavía lo estoy. Y ellos eran mis amigos y me protegían. Hostia, yo vengo a alzarte, no me digas esto. Ella misma me contestó esto. O sea, fijaros, si estamos solas y disminuidas ahí, pero que lo digo con todo el orgullo a la vez, que me parece una cruzada muy interesante y muy valiente por nuestra parte, pero que hasta ellas mismas tienen la sensación de que están protegidas por el grupo de tíos con la chupa de cuero. Póntela tú y déjate el vestidito. Si te apetece el vestido, estupendo, que tampoco pasa nada. No tenemos por qué caer en esos clichés de mujer suave o mujer dura, ¿no? Pero eso es lo que me contestó Wendy, me dejó descolocada, claro. Luego ya preferí hablar de la gira, los conciertos y el disco porque no entendí nada. Pero es que está ocurriendo, es que está muy dentro ese mal. Esa lacra la tenemos muy dentro. Bueno, os he traído artistas fundamentales, Patti Smith, por supuesto, pionera en el punk neoyorquino y en el Bajo Manhattan, poetisa, una socióloga no declarada y oficial,
pero sí a nivel musical es la madre de todas las mujeres de la música, Patti Smith. Tuvo que luchar mucho y hizo una cosa muy bien, y es que Patti ha jugado siempre con la androginia, que es un factor, es un matiz muy chiquitín, pero que hay que tener también muy en cuenta, y es que ella jugaba incluso a vestirse con corbatas, con trajes de tío, y bueno, descolocaba en aquel Nueva York de los 70, imagínate los Ramones, Television, todos los grupos punkis, y de repente esta chica vistiendo con traje y corbata, pero para provocar, no para ser una más. Tina Turner, otra grande de todos los tiempos, con toda esa garra y esa impronta y ese nervio que tenía. Tina sufrió malos tratos por parte de su marido mucho tiempo, barra productor, barra manager, barra todo lo que fuera la carrera de Tina, estaba el marido detrás, dentro y fuera de casa. Fue maltratada físicamente y psicológicamente. Lo dijo muy al final ya. Blondie, otra de las que hace, a mí me encanta personalmente, me chifla, también rompe con todo. Ella lo que hace es todo lo contrario, ahora os vais a cagar. ¿Qué queréis? Chicha, la vais a tener. Entonces es cuando empiezan a salir, gracias a Blondie, gracias a Patti Smith, todas estas cosas de me gusta ser una zorra, que acabó con aquel programa de televisión. Dios mío, una provocación en toda regla. ¿Qué ha pasado con el Zorra este que fue a Eurovisión? Otra provocación, o que estuvo candidato, otra provocación. No estamos llamando zorra a la mujer, ella misma nos está llamando zorra, obviamente. Es para daros en la cara, dejar de llamárnoslo a nosotras porque estemos aquí vistiendo como nos salga de las pelotas, básicamente. Estos tres grupos, estas grandes, las Bangles, y aquellos, las Runaways, y aquí abajo Bikini Kill, lo que pasa es que estas hablaré después, muy importantes también, porque grupo formado íntegramente por mujeres, rockeras también, algunas con dejes punkis, otras con dejes más surferos, californianas, todas ellas. Las Bangles sí que sabéis quiénes son, las de Eternal Flame, tal, y aquellas, las Runaways, pues hombre, Joan Jett sigue siendo a día de hoy otra matriarca del rock en femenino. Bueno, grupo de chicas, maravilloso, ellas componen por primera vez, no tienen que comprar las canciones a nadie, una compone, la otra toca la batería, la otra toca el bajo, pero ay, es que están las pobrecitas solas en las complicadísimas aguas del rock, tiene que aparecer la figura paternalista, el manager. Se cargó las carreras de las dos, era el mismo manager, las carreras de las Bangles y la carrera de las Runaways se las cargó la misma persona, que además era muy dañino porque pretendía, tenía una relación muy tóxica con ellas, porque bueno, abusaba de ellas en todos los sentidos, no hasta el final, vamos a decirlo así, pero sí mucho toqueteo, mucho rollo, mucho bájate el tirante, sí, él era el que provocaba esas situaciones. No las dejaba como eran ellas eran unas niñas, estamos hablando de los años 70, primeros 80, y encima contaban con el consentimiento de los padres. Todo lo que venimos contando, qué importante en las familias que se meta ya este gusano de no hay que tolerar ciertas cosas. Bueno, pues a estas chicas encima se encontraron con que en casa los padres se sentían tranquilos porque estas chavalas con 16 años estaban al amparo de este hijo de puta, que acabó con sus carreras, además. Porque bueno, y le robaba dinero, por supuesto. Bikini Kill, es importante llegar aquí, pero iré luego. Janis Joplin. Fundamental, Festival de Woodstock, ahí es donde empieza el rock en esta era. Solo había dos mujeres en el Festival de Woodstock del año 67. Janis Joplin, haciendo rock psicodélico, es verdad que ella iba un poco hasta las trancas siempre, pero que tampoco pasa nada, si es que el rock and roll es un poco así, ¿no? O sea, no hay que justificarlo tampoco, ojo, pero que sabemos el mundo en el que nos movemos. Y Joan Baez. Una murió de sobredosis, porque nunca encontró su lugar. De hecho, es que da mucha pena. A esta pobre mujer la llamaban el tío más feo del instituto, porque estéticamente no es Blondie, ni es Patti Smith, era la pobrecita poco agraciada. La llamaban el tío más feo del instituto, la hundieron en la miseria, más todo lo que ella tomaba, que claro, la condujo al fin. La otra que había en el Festival de Woodstock fue Joan Baez. Joan Baez es coetánea a Bob Dylan y es el alter ego femenino de Bob Dylan.
pero Bob Dylan se la ha comido. ¿Dónde está Joan Baez? Algunos de nosotros la tenemos en la cabeza, las generaciones a lo mejor un poco anteriores. A Joan Baez la han criticado hasta la saciedad, hoy sigue ocurriendo porque es la gran imitadora de Bob Dylan. Hostia, ¿y por qué no Bob Dylan? De Joan Baez, ¿no? Siouxsie, me encanta, claro, una gótica que ha hecho lo que le ha dado la gana siempre, del palo de Ana Curra, pero inglesa. Y bueno, pues esta mujer también ha tenido su valor porque ha introducido en los 80s, a día de hoy sigue en activo, Siouxsie and the Banshees, no sé si os suenan, ha introducido otro matiz más. Antes hablábamos de la androginia que mete Patti Smith, esta chica mete otra vuelta de tuerca con todo el rollo queer, gay, boyero, todas las formas de identidad sexual y las naturaliza en sus canciones, fundamental también. Y ahí tenemos a Bikini Kill, que os puse otra foto antes, pero bueno, las dejo aquí ya. En estas condiciones, ¿cómo no va a salir un género como el Riot Grrrl? ¿Os acordáis que se puso de moda, que es el punk feminista? Es importantísimo ese género, es agresivo, es a grito pelado, yo entiendo que de musicalidad tiene poco, pero tiene mucho que decir, y se está haciendo un rock y un Riot Grrrl muy, muy importante y al que hay que dar mucha visibilidad y mucha salida. Esto en los medios generalistas no interesa, es minoritario, es todo muy underground, pero existe y en esa existencia hay que hacerles caso. Y ahora vengo a jorobar el invento y ya termino. Y es que después de todas estas guerras de las grandes rockeras y músicas del rock y otras lindes, y todas las que venimos detrás en la estela del periodismo, que es para narrar todo lo que están haciendo, no solo ellas, ojo, todos los grupos de música, estamos para todo, claro. Pasa que hace especial ilusión cuando al otro lado hay una mujer, ¿no? Todo conseguido, todo logrado con esos porcentajes que os he enseñado, que tampoco es que sea para volverte loco, y de repente llega un tsunami, hace relativamente poco, y se lo carga todo. Y ahora, por favor, Diana, me vas a dejar que haga la pregunta. ¿Qué tsunami creéis que ha sido ese en la música? Todo esto que hemos levantado, androginia, transexualidad, rockera, no enseño la teta porque no me da la gana, me digo a mí misma que soy una zorra y te provoco a ti, que no tienes huevos a decírmelo, pero lo estás pensando, es todo un juego. Y todo eso construido se va de un plumazo. ¿Con qué? Con el mueve tu colita, mamita rica, mueve tu colita. Claro, y se acabó. Y ahora estamos ahí. Y ahora estamos ahí. Y es una pena. Entonces, bueno, yo no tengo mucho más que decir, simplemente que escuchemos lo que nos dé la gana, que vistamos como nos dé la gana, que vayamos por la vida, pues como vamos, pues no hace falta ofender ni ser... bueno, hay tonos de cabreo, ¿no?, en determinados momentos, es un poco inevitable, pero que no tenemos que pedir cuentas a nadie, que no hay mundos de hombres y de mujeres, que podemos estar todos en todos los sitios, que... la música y el arte no tienen sexo, por favor, es que ya solo queda eso. Te pasa a ti, Nieves, con el tema del fútbol, me pasa a mí en los conciertos, ni os cuento cómo es un foso de un concierto con los fotógrafos. Fotógrafos. No sé con quién lo hablaba anoche que me tronchaba contigo, es verdad. Las cámaras, los objetivos. A ver quién tiene el objetivo más enorme, os lo juro. Y tú con tu Nikon o Canon, normalita, y entonces todos, pero además unos mirándose a otros, que no te creas que entre ellos se llevan guay, no, es que entre ellos están como, hostia, ese objetivo, Entonces yo desde fuera lo veo. Alguna vez he ido hasta embarazada porque me pilló una época de conciertos también, de cubrir mucho directo, estando los primeros meses de embarazo. Sí, es verdad que yo me ponía un poquito más atrás, pero bueno, por los codazos de lo que es un foso en un concierto loco, que tienes que estar ahí, 3 canciones, sacar lo que puedas en fotografía. Y yo les veía y decía, pero madre mía, qué espectáculo. O sea, la salvajada no está ahí, está aquí. Son salvajes. Entonces, sí, estamos pero es que eso ocurre, o sea, lo tenemos hoy en día aquí. Así que nada, me preocupa muchísimo el tema del reggaetón, me preocupa muchísimo que se estén lanzando esos mensajes, que además por eso he querido hacer la distinción antes del mainstream y lo que suena en las cadenas generalistas, me da igual si es televisión, radio o prensa, y lo alternativo.
reivindico lo alternativo, porque el mainstream es el puto algoritmo que hablábamos ayer. Te obligan 30 veces, en los 40 principales, hasta el punto de que una niña, yo a mi hija, lo hago con ella, con 8 añitos, la pregunto, tú, Elvira, ¿qué notas aquí en esta canción? ¿Qué es colita? Colita es el culete. Muévelo, mueve el cucu, mueve. ¿Eso es normal? ¿Eso es normal que se esté poniendo en los colegios, en las fiestas de los colegios? Es normal que ahora resulta que porque, a ver, esto no es una cuestión de identidad cultural con respecto al lugar de donde procede este género. El ska viene de Jamaica, el punk viene de Nueva York y de Londres. Esto no es una cuestión geográfica, es una cuestión cultural, humana. ¿Pero por qué ahora lo que está de moda es el perreo? Y el eso, y el... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces yo lo condeno y me parece peligrosísimo, de verdad, me parece peligrosísimo lo que está ocurriendo. Es una triste pena porque yo entiendo que, como hablábamos antes, la música es musicalidad, es sonoridad, es empatía, es sensibilidad. Por cierto, he de decir, las mejores necrológicas, con perdón, de la muerte de Robe Iniesta las hemos hecho las mujeres de Extremoduro. Ha ocurrido hace nada, Ayer, no sé si era Remedios o Fátima, alguien hablaba, Carmela, alguien hablaba de la sensibilidad nuestra. Bueno, pues es que es verdad, es que hasta para hacer una crónica de un concierto o recordar a un artista que se nos acaba de ir, que todos queríamos muchísimo en el mundo del rock y creo que fuera también, como era Robe, ¿no? Es verdad que nosotras lo contamos mejor, ¿qué cojones? Es que es verdad, porque aunque solo sea porque nos ha costado todo tanto que es que estamos como a flor de piel todo el rato. Y sabemos definir, llegamos hasta los acordes, hasta al ritmo, la cadencia esa que ha puesto ahí en ese sonido, ese bajo, esa batería. O sea, lo percibimos. O yo que a lo mejor, como somos 4, me da para estar muy pendiente, nos ayudamos mucho, claro, las unas a las otras. Entonces, bueno, pues ahí... bueno, y otro temón, y ya nos vamos. ¿Qué hacemos con las canciones que durante tanto tiempo la mataré de Loquillo? Hoy voy a asesinarte de Siniestro Total. Grandes amigos míos, ojo, lo he hablado con ellos. Julián Hernández, por ejemplo, de Siniestro, paisano de muchos de vosotros, a mí me ha dicho que de Hoy voy a asesinarte reniega. Tanto es así que los últimos conciertos que dieron ya para despedirse de los escenarios, porque Siniestro ya se acabó, por lo menos en directo, no la tocaron y la gente la quería porque es uno de los grandes temazos de los primeros discos y bueno, pues ya saben lo que son las canciones de siempre. A Loquillo le cuesta más. Coquemaya tampoco quiere saber nada de todo aquello. Pero por otro lado reivindican, y yo lo entiendo, y os prometo que lo entiendo, y no me he contagiado, pero os prometo que lo entiendo. Tampoco hay que sacar las cosas del contexto en el que fueron creadas. O sea, el arte también hay que entenderlo dentro de ese momento, en todos los sentidos. Es que de hecho es especial por eso, porque si no, no tendría validez. Sería todo ahora, lo que se está haciendo ahora. No, está contando su tiempo. Y efectivamente, Hoy voy a asesinarte de Siniestro Total no está diciendo que vaya a asesinar a una mujer. Ni la mataré de Loquillo, la mataré, a ver, es como demasiado explícita, ¿no? Pero bueno, ellos te cuentan la historia, puedes llegar a entender, pero yo insisto en que no hay que sacar del contexto, el arte en general, en este caso la música. Pero el reggaetón, de verdad, hay que erradicarlo, no podemos seguir escuchando eso, no lo consumáis, no. O sea, bailad como os dé la gana, vestir como os dé la gana, pero de verdad no podemos aguantar que estemos escuchando el mueve tu culo, saca el no sé qué. No, es que no puede ser, porque eso no ha existido nunca. Y fíjate que hemos empezado por la diferencia entre pop, folk, rock, punk y metal. No, es que no hace falta irse ahí, esto no, prohibido, nos está haciendo muchísimo daño, de la manera más tonta, porque es música, es una fiesta del cole, es una música de fondo. Es que ni eso, no. Degradante. Bueno.
Si alguén quere facer algunha pregunta a Sara, podemos dedicar 5 minutos que tamén lle roubamos no seu inicio. Si, alguén pode acercarlle un micro? Bueno, voy a hacer de azafata, perdona, mientras se lo acercan a Carmen. Me acerco aquí. Bueno, moitísimas gracias por tu intervención. Aquí, hola. Ay, perdóname, qué cegata, fúgate. Yo me confieso seguidora y asistente asidua a festivales de música y estando aquí se puede presuponer mi opinión sobre los carteles que suelo ver y te agradezco que nos hayas dado toda esta lista de artistas para conocer algunas, Sí. muchos descubrimientos Y que nos muchas que llevamos. han quedado fuera, ¿eh? Muchas que han quedado fuera. Y yo siempre digo, vale, yo tengo mi perspectiva feminista, pero me pongo a ver mis playlists de Spotify y son todos señores. ¿Qué Es nos que más- recomiendas hacer para poder nutrirnos de más grupos variados, diversos, El para conocer ti. a más mujeres? Lo que explicó ayer, Carmela. El para ti. Ese apartado de esto es lo que te recomiendo yo, pasar de él. Exacto. Vete tú a buscar. Mira, a veces es tan sencillo como meterte en Google y decir grupos suele quedar mejor FEM, lo pilla mejor Google. Grupos FEM de los 90, grupos FEM de los 80, o grupos metaleros de chicas. Y a descubrir. Bueno, y a leernos la prensa musical. Que también nos Tomamos encargamos de nota. eso. Así que gracias también a la organización Nos por darnos encargamos la de eso. Aquí ahora, aquí. Bueno, pues yo también voy a aportar, vamos a sacar aquí un poco de pecho en Pontevedra, que nosotros tenemos aquí una de las grandes bandas de mujeres que se llama Bala, Bueno, Bala, con claro. Violeta como Claro. profesora de música aquí Bueno, en Pontevedra. vamos. Y os invito a todas que os sigáis en Spotify y en todas las plataformas, que Bala son potentísimas. Déjame que te diga que Bala son herederas de Ana Curra, la del Conservatorio Punky. Es su madrina. De hecho, han hecho un concierto en Madrid hace poco, juntas. Perdón, solamente por completar lo que acaba de decir Carmen, que Bala, además Violeta, es profesora de rock en la Escuela Municipal de Rock a la que va mi hija y muchos otros niños y Maravilloso. niñas de esta ciudad, y que agradecemos al Concello de Pontevedra que tengan el Rock Lab para Maravilloso. que las niñas y los niños, aquí se están formando muchas bandas infantiles y adolescentes de niños, y hay que dar las gracias también a Gonzalo Maceira, a Violeta, a los precursores de esta iniciativa. Es muy importante Así que creo eso. que tiene que venir también para que los Desde niños abajo. puedan sacar el reggaetón de esos patios de colegio, que los tenemos todos y todas, tener desde lo municipal, desde lo cercano, referentes también Eso de es muy tías importante. y tíos guays que les llama muchísimo la atención, porque a mi hija va a clase y dice, ¿cómo mola esta profe? Anda, ¿Cómo claro. mola? Pero Y- si es que a los niños el género que más les entra es el rock y el punk. Sí, sí, porque es pa, que pa, ella pa, dice, pa, pa, yo pa, quiero ser básico. Es rockera. No sé tres qué va- acordes, pim, pim, no pim, sé pim. qué va a ser, pero... Claro, es verdad. Así Pues que- eso que dices, Diana, es muy importante, porque me deja un tema, que tampoco quiero enredarme más, pero un tema que históricamente nos ha hecho mucho daño ha sido el tema de las groupies. Antes en el rock, antes de Janis Joplin, fíjate, nos hemos ido al 67. Bueno, pues ya entonces están las groupies. Ahí éramos nosotras, ese era nuestro papel en el mundo del rock. La fan, que va corriendo a ver si... A día de hoy, lo hablábamos anoche cenando, a día de hoy, el reguero de chicas, a las puertas del camerino de Vetusta Morla, no os podéis imaginar. Oye, que yo como líder, como artista de referencia que tienes, lo puedo entender. Yo he hecho colas también para ver a mis artistas favoritos y no por eso me siento. Pero tú ves cuando la cosa va por otro lado. Y ese papel también, ese rol nos lo tenemos que quitar, el de groupies. Que vengan a vernos a nosotras. Pues sí, muy Claro. bien. Claro. Y que hagan cola. Bueno, pero si nos aceptas, todos hoy somos fans y grupis de Sara Morales. Ay, ¿sí? mira qué bien.